¿Qué pasa, autóctono? Para aquí estoy descansando ahora un rato, que yo tengo aquí una máquina para limpiarme así un poco aquí, cortar así un talud más recto, así más a plomo, porque voy a hacer un muro y limpiándome aquí un poco la orilla de la finca para poner una malla, para luego poner un alambrado y una malla. Y también hemos cogido una piedra que había grande y la hemos subido, la hemos puesto aquí de adorno. Ahora os lo pongo que veáis al de la máquina. Nos vemos, que tengo un sueño que no sabéis qué sueño tengo. A ver si llega pronto el invierno, que el invierno son las noches más largas. Porque es que ahora, a las 5 de la mañana estamos ya despiertos y no dormimos ni 5 horas o 6 horas. No puede ser, no puede ser. Este es el peor mes ya, a ver si pasa este mes. Y ya el sol se pone allí, ¿no? Pero pronto va corriendo por acá. Ya cuando esté allí ya, en agosto ya se mete allí detrás de las torretas por las noches y allí son los días más cortos. Nos vemos, venga, ahí os pongo la máquina un rato. Si entráis en la página de Facebook mía, la de Jesús Manuel, vais a ver cómo cogió, porque hice un directo, cómo cogió la piedra, se ponía la máquina de mano. Venga, nos vemos. Bueno, autóctonos, estoy trayendo aquí estas piedras con una máquina y voy a hacer con estas grandes, voy a hacer aquí una sobrepared. Aquí no voy a hacer la pared grande porque esto lo tiene que hacer el ayuntamiento, solo voy a poner unas filas de piedras grandes para poner encima una alambrada. Hasta aquí que va lo mío. Entonces estaba allí limpiando con la máquina y echando tierra para abajo, que era aquello que es para ramarlo. Y allí que queda más recortada para la explanada. Y eso voy a hacer con estas piedras. Estas luego las ruedo yo para allá y las voy asentando. Limpio con un azar, con un hacho, con un hachu, se limpia todo. Porque si hago aquí una pared me gasto dinero, eso lo tiene que hacer el ayuntamiento, que la calle es del ayuntamiento. Bastante es que me han tirado toda la pared mía. Da qué buenas piedras. Ya luego esparramamos aquel montón de tierra y arreglado. Bueno, pues ya vine para acá con otro viaje. Con estas piedras se adelanta. Bueno, pues ya llegó abajo la máquina. Ahora vamos a limpiar el pollo ese de abajo bien. Nosotros llamamos pollo, que es al bancal. Que lo limpie bien para sembrar ahí. Y ya puedo ir poniendo la malla por aquí para arriba, ¿no veis? Ya se puede ir colocando la malla. Que ese es el proyecto. Y hacer la pared aquella que os he enseñado de las piedras de esta mañana. Ese es el proyecto ahora. Ya que no hay mano de obra, cómo tira la máquina. Ya que pollo estamos hallando aquí más guapo. Ostras. Menudo bien va a quedar esto. Va cuando esté vallado. Cómo tiran los cacharros, cómo tira la máquina. Acá hay un pollo para sembrar. Alucinante. Madre mía. Qué tierra más buena tengo aquí. Hay un roble seguro.
El eco huerto que estoy liando aquí. Eso todo para arriba va a ser para los caballos y luego arriba nosotros. Por aquí vamos a hacer un huerto, porque aquí lo tenemos al lado de casa y tenemos una huerta de autoconsumo, ¿vale? Autoconsumo. Y lo tengo más cerca del pueblo. Y con la bomba esta de placa solar que tengo, tienes energía, tienes agua con energía solar todo el verano. Continuamos. Ahora tenemos que enterrar el tronco ese que está ahí. Bueno, vamos a ver el tronco ese. Lo vamos a enterrar, pero no lo vamos a sacar para arriba y lo vamos a quemar en el invierno. Un tronco de pino brutal. Ostras, el tronco de pino. Maneja mal. Ahora sí se quema bien. Pedazo tronco de pino. Que era un pedazo de pino que flipáis. Era. Joder, que el eco huerto que tengo aquí ya liado. Este año no me dio tiempo a prepararlo porque Pero aquí le voy a sembrar todo de cosas de invierno. Sembrar coles de brusera, coliflores, zanahorias, de todo aquí, para el invierno. Bueno, pues os dejo, dagales.